Muy buenas noches y bienvenidos al nuevo programa de debate este día miércoles 5 de agosto. Espero que estén disfrutando dentro de lo que se pueda estas fiestas agostinas, también digamos cuidándose. Sabemos que es una situación especial, no es una fiesta agostina cualquiera, digamos que una fiesta agostina que básicamente debe inspirarse en lo que significa más que digamos en la diversión. Pero bueno, hay cosas importantes que han ocurrido, que siguen ocurriendo, porque la actividad del gobierno y la actividad política del país no se ha parado. Una de ellas es toda la actividad de préstamos en la Asamblea Legislativa. Hemos conocido que el día de anteayer, el lunes se aprobaron los 250 millones finalmente en un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo a 20 años con un 3% de interés, un préstamo que era interesante, digamos, de aprobar por cuanto el interés es de los bajos, y un préstamo que va destinado a diferentes cosas. Para conocer sobre este préstamo y todas otras cosas de la materia hacendaria, tenemos esta noche al nuevo ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Buenas noches, Alejandro. Gracias, Nacho. Buenas noches. Con mucho gusto conversamos sobre los temas de hacendarios y bueno, listo para las cosas que tú quieras que sepamos. Hemos conversado otras veces, no hemos tenido un programa antes de que estuviera, digamos, el gobierno del presidente Bukele, ya conocíamos a Alejandro. Le vamos a preguntar un poco más a Alejandro sobre él cuando volvamos. Primero vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, Alejandro, a ver, te conocí como dirigente de Nuevas Ideas, sé que eres contador, sé que tienes estudios de Derecho también. Sí, bueno, Nacho, me formé como contador público en la Universidad de El Salvador, me gradué con honores de la Universidad de El Salvador, también luego tuve estudios de maestría en Dirección de Empresas, no la culminamos, pero avanzamos mucho también en la carrera. Y posteriormente estudié una maestría en Relaciones Internacionales y actualmente estudio un doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales en el Instituto Centroamericano de Administración Pública. ¿Y lo va a poder llevar con este cargo que es un poco, digamos, creo que todos debemos hacer un sobreesfuerzo? En mi caso, vengo también del mundo académico, también del mundo privado. Ahora como funcionario público debo de hacer los aportes que tanto he deseado desde la academia o desde el mundo privado en su momento. Y creo que la coyuntura del país es sumamente compleja y sobre todo en materia hacendaria y en materia financiera. Creo que exige que tengamos compromiso. Cuando el presidente Bukele me dijo que si quería aceptar el reto de ser ministro, yo le dije sí desde un primer momento. Sobre todo porque creo que este momento es en el que los salvadoreños, que estamos comprometidos con lo que pueda suceder con las generaciones venideras, tenemos que asumir los compromisos a los que nos llaman como funcionarios públicos. En mi caso yo tengo dos hijos, Nacho, uno de 9, una niña de 9 y un niño de 5 años, y con ambos yo quisiera que de verdad heredaran un país mejor, que en el que yo crecí. Que es lo que todos queremos. Alejandro, algunos apostábamos que iba a ser ministro, pero de mucho antes. Obviamente el caso de Nelson Fuentes era un caso especial por cuanto él venía de otro gobierno, era sin duda, digamos, estaba ahí por su capacidad técnica, pero políticamente es otra cosa, y muchos decían, bueno, el que está de segundo ahí en el viceministerio de Ingresos es un hombre de Nueva Idea y seguramente va a terminar siendo el ministro. ¿Crees tú que era una cosa así como para apostarla o no necesariamente, digamos, se dio por la coyuntura? Nacho, yo creo que decir eso también, yo entiendo la teoría conspirativa que tal vez algunos pueden tener, ¿no? Pero también decir eso también es desmeritar, uno, la capacidad de decisión del presidente Bukele, ¿no? Él elige muy bien en qué momento cada una de las personas van a asumir algún cargo. Dos, creo que también hay que decirlo, la institucionalidad del Ministerio de Hacienda siempre merece muchísimo respeto.
Y tercero, hay que ser muy claros y muy enfáticos en esto. El exministro se ha retirado por motivos personales. No hay un trasfondo político en su renuncia. Entonces, y tampoco hay un trasfondo político en mi nombramiento como ministro. Sin duda habrán muchísimas personas que tal vez son militantes o dirigentes de un partido político y pueden ser hasta incluso más cercanos al presidente. Pero hablamos en este momento de poner a una persona que tenga las competencias necesarias y sobre todo la formación académica necesaria para darle el rumbo que el país necesita en este momento. Entonces no hay un trasfondo político detrás de mi nombramiento. Creo que el presidente ha confiado en mí, voy a hacer mi mejor esfuerzo. El equipo técnico de Hacienda es un equipo muy institucional, con mucha formación y que en mis primeros días ya me ha dado un gran soporte en los debates que hemos tenido en la Asamblea Legislativa. Entonces, creo que no hay que poner en tela de juicio la institucionalidad que el Ministerio de Hacienda tiene, sobre todo con los técnicos que nos han estado ayudando para que estos préstamos, ¿verdad?, puedan seguir el rumbo correcto en la Asamblea Legislativa. Has estado un año y un poco más en el Viceministerio de Ingresos. Sí. Ese fue tu cargo desde que empezó el gobierno. Sí. También es un cargo, me imagino, que te dio mucha experiencia. Sí, bueno, el Viceministerio de Ingresos se encarga de dirigir la política tributaria del país. Tiene a su cargo la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos. Nos dio muchísimas buenas sensaciones, sobre todo con los resultados que nosotros hemos tenido con el plan antievasión. Hemos presentado cerca de 11 millones en casos de evasión, de presunta evasión a la Fiscalía General de la República para que se realicen las investigaciones necesarias y se pueda recuperar esos impuestos de los salvadoreños, que son para los salvadoreños. Entonces, este cargo nos ha venido a formar un poco también para conocer la institución. Tampoco llego siendo un neófito en la institucionalidad del Ministerio de Hacienda. Ahora me toca un poco más interrelacionar con la parte del gasto, que no estaba dentro de mis atribuciones como viceministro, y he encontrado en los directores de presupuesto, nuestro director de inversión y crédito público, los técnicos con muchísima formación y con muchísimo carácter institucional. Entonces, creemos que la institucionalidad del Ministerio de Hacienda debe prevalecer ante cualquier situación, ¿verdad?, de lo que pase con sus titulares. Ok. Alejandro, obviamente vienes del Viceministerio de Ingresos y los ingresos son los que el gran problema hoy día, digamos, ¿cierto? Y el gran problema. Vamos a hablar de ese tema un poco en extenso porque creo que ese es quizás lo más preocupante, saber qué está pasando con los ingresos que el país necesita y qué va a pasar a futuro. Si esta pandemia se extiende, no sabemos. Inicialmente pensábamos que a esta fecha ya estábamos libres de todo y que íbamos a estar trabajando normalmente. Hoy estamos en agosto y seguramente estamos pensando que en diciembre y la verdad es que, de acuerdo a lo que se conoce de vacunas, nadie apuesta que sea antes de febrero cuando empiecen a ponerse las primeras vacunas. Por lo tanto, nos queda todavía un buen tiempo de pandemia y de crisis financiera para el país. Bueno, ¿cómo estuvo eso los 150 millones? Al final se aprobó el préstamo a 20 años, 3% de interés, creo que si no me equivoco, y está englosado 75 millones para las alcaldías, 55 millones para Fomilenio, 40 millones para los productores agrícolas, 30 millones para el Hospital El Salvador, 20 millones para FOPROMIT, que es Protección Civil, 18 millones para emergencias y 12 millones para veteranos de guerra. ¿Así es como estaba conformado el préstamo o no necesariamente? Nacho, creo que hay que, para la población que nos está viendo, creo que hay que hacer primero un desglose de cómo vinieron deviniendo los hechos. El día miércoles nosotros nos presentamos con el equipo del Ministerio de Hacienda a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa a dar las explicaciones necesarias para la ratificación del crédito de 250 millones que nosotros le hemos puesto como código 5046, o el BID le ha puesto como código el crédito 5046. El desglose que tú has hecho es justamente así como está desglosado el crédito. Hay 75 millones para las alcaldías municipales, hay 40 millones para los productores agrícolas y 12 millones para veteranos y excombatientes. ¿Por qué resalto estas cifras? Porque creo que son las necesidades por las que muchísimas alcaldías están preguntando, muchísimos veteranos están preguntando y
también la gente de Fomilenio, nosotros habíamos asumido un compromiso de establecer la contrapartida que no se estableció en el año 2015, 2016, 17, 18, 19 y que tampoco se fue incorporada en el presupuesto. Entonces, nuestro compromiso es incorporar esos 75 millones a el presupuesto general 2020. En este momento solo se han asignado 55. Entonces, a ver. Esta otra parte falta todavía en el próximo crédito. ¿Por qué te digo esto? Porque tampoco hay que confundir a la población. ¿De qué estamos hablando? ¿De Fomilenio? Sí, Fomilenio. Ya, a ver, Fomilenio era una cosa importante aprobar este préstamo para que todos entendamos, porque de aquí se iba a sacar el dinero para Fomilenio. Fomilenio es una donación de una fundación estadounidense, pero que tiene una contrapartida, o sea, que significa que el gobierno salvadoreño tiene que poner una parte. Tiene que poner una parte de 75 millones a cambio de que la Corporación Reto del Milenio nos entregara a nosotros 277 millones en obras. 77 millones. Okay. Correcto. Entonces, estos 55 millones, ¿por qué no se aprobaron los 75 millones de una vez? Faltan 75, ¿no? Justamente a eso voy, Nacho. No es que faltan eso. Nosotros llegamos el día miércoles con una distribución para un paquete de 550 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la caída en nuestros ingresos a esta fecha es de 647 millones. Y necesitamos financiar lo que resta del año. Nosotros hemos proyectado que la pérdida va a rondar por 920 millones al cierre del año 2020. Entonces yo necesito, si no tengo ingresos, necesito también tener otra fuente de financiamiento. Entonces, ¿cómo me financio? Con préstamos. En este caso, el crédito que se aprobó, te quiero corregir la tasa de interés, porque el crédito que se aprobó es a una tasa de 2.1%. 2.1, es el crédito con mejores condiciones que nosotros hemos obtenido en todas las negociaciones con los multilaterales. Entonces, llegamos a discutir el paquete de 550. Explicamos cuáles eran las necesidades, porque ahí estaban incluidos diferentes necesidades del Hospital El Salvador, por ejemplo, que estaba incluido en el otro crédito por 250. Pero los diputados en el seno de la Comisión de Hacienda nos dijeron no, nosotros queremos que la discusión gire en torno solo a uno de los créditos, que es el crédito 5046. Nosotros fuimos a proponer que se discutieran los créditos por 550 millones. ¿Dos créditos? Tres créditos. Tres créditos. Okay. El crédito 5046 por 250 millones de dólares. Que es el que se aprobó. Sí. El crédito 5036 por 250 millones, 5046 y 5036, para que no digan que se está repitiendo luego. ¿Ya? Y el crédito 5043 por 50 millones de dólares. Dijeron los miembros de la... 550 millones. 550 millones. ¿Por qué? Porque debemos reponer la pérdida de ingresos. Todos estos son créditos BIT. Los tres son créditos BIT. El más, ¿al 2.1%? 2.1% y dos de ellos a 2.1%. Solo uno de ellos a 3.2%. ¿Cuál es el 3.1%? ¿El de 250 o el de 5036? ¿Cuál? ¿El de 250? El de 250. Crédito 5036. Entonces, nosotros fuimos y propusimos el paquete, pero ellos nos dijeron no, queremos que solo le vamos a ratificar un crédito nada más y por 250 millones. Entonces nosotros tuvimos que verificar cuáles eran las prioridades más sensibles y en qué crédito estaban incluidas. Entonces, lo que hicimos es que presentamos el crédito 5046. ¿Por qué? Porque se contiene 75 millones para las alcaldías, 12 millones para los excombatientes y, como te decía, 40 millones para los productores agrícolas y también tiene para el Hospital El Salvador 30 millones. Aquí quiero ser muy claro, son 30 millones que se le están asignando para funcionamiento del hospital, Nacho. No es para infraestructura. Yo quería Nosotros ya recibimos y hemos invertido en el hospital, pero hemos recibido para equipamiento y construcción del hospital. Okay. Esto Alejandro, es funcionamiento para pagarle a nuestros médicos. Voy a ir a un tocar un corte, ¿sí? y vamos a tratar de ir viendo uno por uno. De acuerdo. Para que entendamos y también vamos a ver después los otros que están sin aprobar. Listo. Perfecto, vamos al corte, ya volvemos. Para tratar de llevar en orden esto, voy a irte preguntando yo. A ver,
saquemos primero lo de Fomilenio. Fomilenio Sí. se aprobaron 55 millones, que es la contrapartida salvadoreña, pero tú me decías que es más que eso, no son solamente 55 millones. En el año 2014, Nacho, cuando se firmó con la Corporación Reto del Milenio el proyecto Fomilenio 2, el gobierno del Salvador Sánchez Serén en ese momento se comprometió a poner la contrapartida, entonces él debía incluirla en el presupuesto general de la Nación del año 2015 y no se incluyó. Pasó 2016, tampoco incluyeron la contrapartida de Fomilenio. En el 2017 pasó lo mismo, 2018 pasó lo mismo y 2019. De tal suerte que nosotros debemos incorporar esa partida. ¿Se vence el plazo? El plazo del proyecto, el plazo de Fomilenio, vence el 8 de septiembre. ¿Qué es lo que está pasando? Actualmente las obras no están terminadas porque hubo retrasos en todos los años anteriores y no se han terminado las obras. Todos los salvadoreños pueden verificar en las condiciones o en el avance que está, por ejemplo, la carretera del litoral, la construcción de los pasos fronterizos. Entonces, estos proyectos es necesario que los terminemos. Para eso estamos solicitando una prórroga y lo estamos gestionando, ya se hicieron gestiones en la Cámara de Representantes y otras instancias del gobierno de Estados Unidos y también con la Corporación Reto del Milenio. El poner la contrapartida o incorporar la contrapartida es para terminar los proyectos. Si ponemos la contrapartida es una buena señal para que la Corporación Reto del Milenio nos diga si les vamos a dar una prórroga. Además de eso, no es solo una buena señal, sino que nosotros nos comprometimos como Estado salvadoreño, no el gobierno del presidente Bukele, porque fue en el año 2014 que se firmó esto, pero nosotros nos comprometimos como Estado salvadoreño y debemos honrar nuestros compromisos internacionales, sobre todo con un socio tan bueno como el gobierno de los Estados Unidos. Ok, de todas maneras van a faltar 20 millones por... Va a faltar el resto de la contrapartida. Ok, que son 20 millones Actualmente más. solo tenemos para poner 55 millones. Por eso es importante que los señores diputados de la Asamblea Legislativa llamen a una nueva sesión plenaria para que le den asignación presupuestaria a estos fondos. Si no, estos fondos no se pueden usar. Por eso yo decía, en las intervenciones que tuvimos al salir del Pleno de la Comisión de Hacienda el día domingo, que los fondos todavía no existían, porque yo lo que quería es que entendiéramos todos los salvadoreños cómo es el ciclo presupuestario. Y en este momento, si bien los dineros pueden estar depositados, no se pueden usar. No le puedo transferir a las alcaldías, no le puedo transferir a los veteranos, porque yo estaría violentando la ley. Sí, correcto. Ok, sigamos. Dijiste que los 30 millones del hospital son para funcionamiento. Correcto. ¿Por cuánto tiempo? Es funcionamiento para lo que resta del año. ¿Solo lo que resta del año? Lo que pasa, Nacho, es que el hospital El Salvador es un hospital especializado en COVID y estos son fondos para esto. Entonces, eso es lo que se ha incorporado. Funcionamiento significa sueldos, aire acondicionado, todo, lavandería, médicos especializados, todo eso es funcionamiento, todo aquello que no es activo fijo. 30 millones en funcionamiento. Sí. Después están la alcaldía 75 millones. Las alcaldías 75 millones que cabe aclarar, esta es la partida más grande de los 250 millones que se están asignando. Las alcaldías, ¿cómo se distribuye la alcaldía? ¿Solo determina la Asamblea Legislativa? No, el método de distribución de las alcaldías es bajo el mecanismo de la ley FODES. Ya la ley FODES dice que se deben distribuir los fondos de acuerdo a algunos indicadores de nivel de pobreza, población, densidad del territorio, extensión del territorio y todo esto. ¿Qué es lo que pasó el día viernes? El día viernes se insistía en el seno de la comisión que nosotros incluyéramos una partida para la alcaldía de San Salvador por 5 millones. Yo lo que les planteé a los diputados el día viernes es que yo no podía incorporar 5 millones para la alcaldía de San Salvador por dos razones. Uno, porque no tengo el criterio técnico para hacer esa distribución. ¿Qué iba a pasar con los 261 alcaldes que no se les iban a asignar fondos? A mí como Ministerio de Hacienda me podían decir, señor ministro, a mí en Conchagua no me están dando nada para
combatir la pandemia, pero sí le están otorgando a la alcaldía de San Salvador. No, pero entonces, la Asamblea quería enmendar un error ahí porque obviamente al distribuir por igual o casi por igual van a haber alcaldías muy pequeñas que tienen muy poca gente con COVID, que van a recibir mucho dinero, y la alcaldía de San Salvador, que es lejos la número 1 que tiene pacientes con COVID, va a recibir muy poco. Eso ya no le corresponde a este ministro, es algo en una discusión en la que yo no estuve. Pero entonces yo les decía, el decreto 608 que la Asamblea Legislativa emitió no habilita para realizar ese tipo de transferencia porque ya dice que solo el 30% se va a asignar para las alcaldías. Ok, en el caso, digamos, los veteranos es una deuda, hay que pagar sueldos, tengo entendido, ¿no? Son pensiones, son las pensiones hay que pagar para los veteranos y excombatientes. ¿Y eso es lo que se debe? ¿Por cuánto tiempo se debe eso? No, el crédito, el paquete de 550 millones incluía 24 millones para veteranos. El retraso que nosotros tenemos en la entrega de las pensiones a los veteranos, es necesario que lo cubramos también con crédito. ¿Por qué? Porque las pensiones se les iban a pagar de la recaudación que nosotros tuviéramos. Al no tener recaudación en el Ministerio de Hacienda, tengo que ir a buscar un crédito para eso. La transferencia que se hace mes a mes para pensiones de los veteranos es de 7.7 millones. Ok, por lo tanto, esto alcanza para menos de 2 meses. Lo que se ha aprobado, nosotros pedimos que se aprobaran 24 millones. No, de acuerdo, estamos pero claros, los diputados nos dijeron, nosotros lo que vamos a aprobar solo es un crédito. Entonces, traslada la mitad de ese crédito, que fueron los acuerdos a los que llegamos en el seno de la comisión, Nacho, que trasladar para este crédito la mitad, de tal suerte que no nos quedemos desprotegidos o no dejemos desprotegidos a nuestros veteranos y excombatientes. Entre productores agrícolas, bueno, 40 millones de productores agrícolas. 40 millones para productores agrícolas. Para que el MAC reparta, para que el Ministerio de Agricultura reparta abonos, ¿qué? Estos son destinos indicativos, Nacho. Nosotros los programas específicos se van a discutir todavía en la asignación presupuestaria. Entonces, esta es una discusión que está ahí pendiente. Hay que recordar que quien diseña la política pública en materia de agricultura es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, creo que tampoco, porque también escuché algunas expresiones de los diputados que decían, estos 40 millones es para que el MAC lo reparta. No es para que lo repartan, es para que diseñen un programa de apoyo a los productores agrícolas, lo cual puede incluir desde créditos a microproductores, puede incluir entrega de fertilizantes. Esa discusión la vamos a tener en el seno de la Comisión de Hacienda el día que la Comisión de Hacienda nos llame para que demos las explicaciones. Pero no queremos tampoco adelantar la discusión que vamos a tener sobre todas estas asignaciones presupuestarias, porque ese ha sido el acuerdo al que hemos llevado con el presidente Ponce de la Asamblea Legislativa para que la discusión o los acuerdos no se empiecen a distorsionar, porque si no, Nacho, hay demasiada carga política con algunas cosas. Y hay preocupación también de la gente de tanto préstamo. Esa es otra cosa, digamos, que la gente siente que el endeudamiento es un problema en el país y que va a ser un problema muy grave en los próximos décadas. Para cualquier ministro de Hacienda, Nacho, es difícil hablar sobre la deuda. A nadie nos gusta la deuda, en serio. Yo quisiera poder tener los ingresos necesarios para completar todas las necesidades del Estado salvadoreño solo con mis ingresos. No me gusta endeudarme, pero debido a la caída, son 920 millones a esta fecha. Y hay que inyectarle recursos necesarios, porque si bien es cierto, cuando nosotros perfilamos o se generó el presupuesto 2020, nosotros no sabíamos que iba a haber pandemia, entonces no sabíamos que teníamos que construir un nuevo hospital, no sabíamos que teníamos que darle equipo de protección a nuestro personal de primera línea. Entonces, todo eso no estaba presupuestado, no sabíamos que la gente debía quedarse en sus casas y no salir a trabajar. Entonces, todo eso no estaba previsto en el presupuesto general 2020. Entonces, al no tener ingresos, tenemos que ir a buscar créditos. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Estos créditos, si tú lo ves, Nacho, se han negociado a unas condiciones que no se encuentran en el mercado internacional. De hecho, El Salvador ha sido uno de los 3 países que ha tenido acceso a estas condiciones por
la buena relación que hemos tenido como Estado salvadoreño y también los planteamientos que hicimos a tiempo como equipo del Ministerio de Hacienda. Ok, creo que tengo que ir al corte, no sé si alcanzo, digamos, tengo todavía un par de minutos. Okay. Porque aquí veo dos muy parecidos, uno de protección civil y otro de emergencia. Ambos suman 38 millones. Te quiero explicar esa parte, Nacho. Los fondos FOPROMIT son destinados para mitigación y prevención de desastres. Estos están establecidos en la ley de protección civil. Entonces, este fondo se activa cada vez que el país tiene una emergencia, independientemente de su naturaleza. En este momento es una emergencia sanitaria. Entonces, estos 20 millones es para eso, para atender eso. ¿Para qué? Para los fondos, para que lo maneje Protección Civil, como tú lo decías hace un rato, lo maneja el Ministerio de Gobernación para la atención de los efectos de la pandemia. Los otros 18 millones... Explícame un poquito en qué sentido puede Gobernación atender la pandemia. No, son fondos FOPROMIT, digamos, se maneja a nivel de la Comisión, digamos, de Protección Civil para el tema de emergencia, pero no es que la ejecución debe depender exactamente de ese ministerio. Se forma un fondo que luego se distribuye de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, del fondo FOPROMIT puede salir para salud, del fondo FOPROMIT puede salir para agricultura, para atender a los pequeños y medianos productores de manera inmediata, pero eso es emergencia, ¿ya? No es un programa específico. Entonces, este fondo distribuye las necesidades que tiene cada institución, pero tiene que estar enfocado única y exclusivamente en la atención de los efectos de la pandemia, ¿ya? Entonces, ese es el fondo FOPROMIT, para que lo entendamos. Los 18 millones... O sea, parte de ese fondo puede terminar en bolsa alimenticia. Los 18 millones a los que tú haces referencia, porque quiero terminar la pregunta que me hiciste, los 18 millones a los que tú haces referencia, estos son asignaciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda que tuvieron que moverse para atender la emergencia en otro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Los decretos de emergencia le habilitan al gobierno de la República para que, en el caso de que haya que atender con suma rapidez, podamos tomar de las partidas que ya están asignadas en el Ministerio de Hacienda, por decir algo, y se puedan transferir de esas para otra institución. Y luego las restituís, ya sea con ingresos, si nosotros tuviéramos ingresos, a mí me encantaría restituir esto con ingresos, o con créditos. Entonces, en este momento, como la caída de los ingresos fue muy abrupta, yo tengo que restituir estas partidas con créditos internacionales y, como ya lo dije, a unas tasas inmejorables. Okay. Vamos a ir al corte y vamos a tratar de entender un poco lo otro que está pendiente, los 250 y los 250 y otro de 50 millones de dólares, para saber para qué son. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto más queda en préstamos que falta por ratificar en la Asamblea Legislativa? Ya dijo el ministro, hay uno de 250 millones más, aparte el que se aprobó los 250 el lunes pasado, hay otro de 50 millones más, y yo sé que también hay uno de 20 millones que es del BID para salud. Y hay muchos más, hay otros más también. Y hay muchos más. No, otros más, no muchos más, otros más. Hay cola entonces de préstamo. Hay que recordar, Nacho, que la Asamblea a través del decreto 608 aprobó 2.000 millones para la atención de la emergencia y a través del decreto 640 también aprobó 1.000 millones más para la recuperación económica. Hay que saber dimensionar los dos momentos de la pandemia, porque los 2.000 millones se aprueban en un momento inicial para la atención en salud, para ayudar también a aquella gente que no estaba generando su trabajo, y los 1.000 millones son para lo que se pensaba en ese momento, ¿no? Para que cuando todos los efectos, ya cuando la gente pueda salir a trabajar, cuando ya no tengamos que estar atendiendo tantos enfermos COVID en nuestros hospitales, entonces hay que ir por la recuperación económica. Entonces, estos 1.000 millones eran para eso, para recuperar económica. Bueno, son para eso. Ahora, estas dos asignaciones, porque yo escucho a muchos que dicen los 3.000, los 3.000, los 3.000, los 3.000, pero no es algo que se le esté regalando al gobierno. O sea, hay programas que tienen que llegar a la gente. O sea, eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, esos son los dos momentos de la pandemia. Ya, ¿cuánto se ha presentado del decreto 608? Yo quiero que me digas los préstamos que faltan y después me diga
con esos préstamos, ¿cómo quedan los 2.000 millones? ¿Cuánto quedaría todavía disponible o ya estamos los 2.000 millones? Actualmente en el seno de la Asamblea Legislativa hay, bueno, nosotros hemos presentado 1.624 millones hasta la fecha en créditos que están siendo analizados. Unos están en proceso de negociación, otros están en el seno de la comisión, pero hasta el momento a nosotros solo se nos ha desembolsado o que podemos usar solo el crédito de 389 millones que otorgó el Fondo Monetario Internacional. Ese es el único que hemos podido usar hasta el momento. Luego está el crédito 50, el presupuesto el crédito de este año, ¿no? 5046 por 250 millones del BID, después el crédito 5036 también por 250 millones del BID a tasa de 2.11 y el otro de 50. Estos dos son los que ya hemos presentado y discutido en la presente semana en la Asamblea. Luego hemos solicitado, ya tenemos una negociación finalizada con el BESI. Con el BESI se han negociado un crédito por 50 millones, otro por 250, otro por 350, todos ellos a una tasa menor del 3%. Después hay un crédito de 20 millones que ya está negociado y está pendiente de asignación presupuestaria en la Asamblea Legislativa del Banco Mundial por 20 millones, este es para salud. Y hay un último que es el crédito de OFIT que se está negociando por 15 millones a una tasa de 3.75. Todo este financiamiento, Nacho, ha sido aprobado en ambos decretos, o sea, no es que se esté extendiendo algo que la Asamblea Legislativa no haya aprobado. Lo que pasa, Nacho, que creo que debemos ser muy sinceros en el tema. Parece que se nos ha olvidado un poco la emergencia sanitaria que actualmente tenemos y la emergencia económica. ¿Por qué? Porque como ya pasó el estrés de los primeros meses donde tenemos un poco de miedo al virus, creemos que ya se fue el virus. El virus sigue estando entre nosotros y los efectos económicos también siguen estando entre nosotros. Entonces nosotros como Estado salvadoreño, no digo solo el gobierno de la República, también la Asamblea Legislativa, tenemos que llegar a consensos para que estos efectos de la pandemia sean lo menor posible en nuestra gente. Ok, entonces... hay varios financiamientos. ¿Cuándo va a presentar usted el de los 250 millones restantes, el de los 50, el de los 40, el de los 20? ¿Cuándo? Eso, Nacho, no solo depende de mí, yo te quiero ser bien sincero y para que la gente no lo sepa. Es que no es cuando yo lo presento, es cuando también la Asamblea Legislativa en el seno de la Comisión de Hacienda tiene la voluntad de llamarme para que lo discutamos, porque yo ayer presenté la asignación presupuestaria del crédito que aprobaron el domingo en la noche. Entonces nosotros corrimos con todo el equipo del Ministerio de Hacienda, corrimos para tener todos los trámites. Le habíamos pedido también al presidente Ponce que abriera una segunda plenaria. No obstante, no se podía abrir porque la plenaria que tuvieron se acabó porque ya se habían ido los diputados, solo tenía 38 diputados. El presidente Ponce responsablemente me dice: ministro, yo no puedo abrir una nueva sesión porque la que acabo de terminar se me terminó porque no había quórum. Entonces nosotros, a pesar de ello, fuimos el día lunes y le dijimos: presidente Ponce, yo quiero presentarle la asignación presupuestaria esta tarde y quiero que usted empiece a solicitar a las fracciones legislativas que manifiesten si hay consenso o no para discutir esto. Todavía no nos han convocado, seguimos esperando que nos llamen. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si no me dan asignación presupuestaria, Nacho, y esto es importante que la gente lo sepa, nosotros como Ministerio de Hacienda no lo podemos usar. ¿Por qué? Porque el presupuesto general de la Nación son como cajitas. Yo tengo aquí la cajita del presupuesto general de la Nación, ¿ya? Y tengo que inyectar más fondos a esto, porque esta cajita ya tiene un monto asignado. Entonces, si la Asamblea Legislativa no abre esa cajita para que yo pueda inyectar los fondos que ya conseguí con el BID, entonces no puedo usarlos. Siguen estando acá. Están ratificados, están los fondos disponibles, puede haber incluso desembolso a la cuenta del Banco Central de Reserva,
pero ¿de qué nos sirve que tengamos los fondos parqueados en el Banco Central de Reserva? Por lo menos desde mi lógica del Ministerio de Hacienda me dice que no tiene ningún sentido gestionar créditos para venirlos a parquear en una institución. Okay. Creo que debemos llevársela a las necesidades de la gente y que todos los organismos del Estado puedan ejecutar los programas. Organismos del Estado, dije, incluso alcaldías, el gobierno, ¿verdad? Y todos aquellos que en este momento están relacionados con los efectos de la pandemia. Ok, sobre la base de lo que dijo el economista Rommel Rodríguez de Funde, el diario de hoy publicó hoy día un artículo que dice estrategia que permite insultar a legisladores. Y dice, el Ejecutivo debería presentar al Congreso con suficiente anticipación un presupuesto bien detallado para que los diputados tengan un tiempo prudencial para discutirlo y aprobarlo. Si no caemos en la dinámica electoral de que las cosas se llevan a último tiempo y después se recurre al insulto para decir que los diputados no están anuentes. Yo he sentido también, y te lo digo con toda sinceridad, ¿sí?, como que se lleva a último momento, como que esto vence, digamos, tantos días más. De hecho, el caso fue Milenio, esto vence en poco tiempo. Yo creo, Nacho, que también es importante aclarar, a mí me gustaría como ministro de Hacienda que las necesidades y los efectos de la pandemia me esperaran un poco para yo poder estructurar esto, lo otro y lo otro, y de hacer una ponencia de verdad que tuvieran los diputados 2 meses, 1 mes para poder discutir, pero creo que los efectos, estamos en medio de una emergencia. O sea, yo sí entiendo que hay que discutir, que hay que dar las explicaciones necesarias, Nacho. He llegado al seno de la comisión para dar todas las explicaciones que sean necesarias, pero creo que cuando también alargamos la discusión, alguien por ahí me escribía en redes sociales que yo me había quejado por 6 días de negociación y los acuerdos de paz se habían logrado en muchas reuniones. Pero de verdad, yo recuerdo que en la guerra murieron 75,000 salvadoreños, entonces yo no quiero que esto nos vuelva a suceder. Tenemos que entender la emergencia en la que estamos. Nosotros, pero a mí me parece totalmente... Nosotros necesitamos presentar las cosas, pero que también las estudien, las revisen. Pero de verdad, yo como ministro de Hacienda, Nacho, mi primer día de trabajo fue ir directo a la Comisión de Hacienda. Te aseguro, Nacho, que yo hubiera querido tener más tiempo para prepararme. Hubiera querido tener más tiempo para llegar y discutir con ellos, ¿verdad? Pero llegué el primer día de trabajo. Y te digo, ¿por qué te digo esto? Porque entiendo y tengo un compromiso como funcionario de que la emergencia no siga causando más daños. O sea, no digo que no haya que debatir, que las aprobaciones tienen que ser express. Da la impresión. Pero Nacho, gobierno tiene que hacerse también con la debida diligencia. Alejandro, da la impresión que el gobierno, y no de que estás tú, de antes, quiere que las cosas se... No, pero... Esa es una valoración. Déjame terminar. Sí. Quiere que las cosas se aprueben express. Pero los ciudadanos tenemos que exigirle a la Asamblea que haga control de eso. Tiene que revisar bien, tiene que leer bien, tiene que investigar bien sobre cada cosa. O sea, no se trata que el ministro, porque llegó y explicó, se aprueba. Eso en ninguna parte del mundo, en ningún país democrático. Aquí son poderes del Estado y cada poder tiene funciones determinadas. Y la función de la Asamblea es controlar. Ya en este caso, digamos, si va a ratificar un préstamo o aprobarlo, tiene que saber exactamente todo. A ver, el ente contralor de los fondos públicos, se llama Corte de Cuentas de la República. No, eso es posterior. Corte, yo te dejé que hicieras tu planteamiento para que yo te respondiera, Nacho. El ente contralor de los fondos públicos se llama Corte de Cuentas de la República. Y la Asamblea, yo no estoy diciendo que a la Asamblea no hay que darle explicaciones. Claro que hay que darle explicaciones claras. Hay que darle tiempo. Eso ya depende de ellos, porque el tiempo que tú consideras para aprenderte algo o para que entendas algo, ya eso depende de ti. No depende de la explicación. Yo te doy una explicación detallada, ¿ya? Pero creo que el tema de los tiempos serán los ciudadanos los que decidirán cada órgano cómo está caminando en los tiempos y todo. Nosotros hemos hecho una explicación detallada de lo que necesitamos que se apruebe.
pero también creemos que hay que darle un poco de celeridad al proceso y no queremos que sean aprobaciones express, no estamos pidiendo aprobaciones express. Yo como ministro de Hacienda jamás voy a ir a pedir apruébese esto, pero hay que recordar que el tema del préstamo 5046 del BID a tasa de 2.11 se perdió el día viernes. El día sábado, en conjunto con el presidente de la Asamblea Legislativa, tuvimos una llamada con el representante del BID en El Salvador. Y él nos dijo, señores, de verdad, esto es preocupante, deben asumir un compromiso porque el único día que tienen para solventar esta situación es el día domingo. Solo el día domingo es única, inusual y excepcional. Jamás vamos a volver a dar una alternativa de esto, porque no es una prórroga. Hay gente que ha dicho que fue una prórroga de la ratificación. Dijeron, no es una prórroga. Okay. Entonces, logramos rescatar el crédito el día sábado. Yo creo que de verdad era, por lógica, nosotros teníamos que hacerlo el día domingo. No es express. Bueno, se hizo. No se perdió, pero no se puede usar en este momento. Pero se va a poder usar. Sí, pero yo creo que, Nacho, creo que tú, yo, cualquiera de nosotros, si pedimos un crédito al banco, el crédito te manda una carta de aprobación. El banco te manda una carta de aprobación. Si tú tenés esa carta de aprobación, ¿qué es lo que tú harías, Nacho? ¿Vas a querer que te depositen los fondos en una cuenta intermedia o vas a querer que te los depositen en la cuenta intermedia y que inmediatamente te los puedan depositar a la otra cuenta donde vas a usar los fondos? Yo creo que cualquiera diría... ¿Cuándo pidió Hacienda la ratificación de este préstamo? Se mandó el 22 de julio. Se mandó el 22 de julio y ha estado ahí en análisis. Hemos ido a explicar, el equipo de Hacienda llegó el día lunes, que lo convocó la comisión, yo llegué el día miércoles, que también me convocó la comisión, luego el día viernes le mandamos por escrito las explicaciones, luego el día domingo también fuimos a dar explicaciones, entonces yo creo que también lo estamos discutiendo. A mí me parece 8 días muy poco, porque si un diputado recibe algún documento con toda tú puedes tener todas las especificaciones, pues yo tengo que comprobar eso, yo tengo que hacer llamados, yo tengo que hablar con gente, yo tengo que asesorarme para saber los números, todo muy delicado. Pero bueno, un corte y volvemos. Tenemos que seguir hablando más con el señor ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Amigos televidentes, este programa lo estamos programando. Hemos programado para 2 días solamente, este día miércoles y mañana jueves. El resto de los días van en vivo. Pero aquí, digamos, también tiene derecho el personal de CESA a tener un par de días de esta semana agostina. Se ha trabajado muchísimo, todos los días no se ha parado. Bueno, por lo tanto no hay preguntas del público. Y tenemos 8 minutos nada más, ministro, y varios temas. Necesito que me dé la parte general. La última vez que tuve al ministro Fuentes le pregunté cómo estábamos, en términos, digamos, cómo está la caja, cómo está todo, hasta dónde llegamos, peligra algo, ¿están asegurados los sueldos de los empleados públicos? Nosotros hemos en este momento... Nacho, nos ha pedido autorizaciones para ir a negociar los créditos, luego hay que irlos a aprobar, ¿verdad? O ratificar, luego hay que darles asignación presupuestaria y luego tienen que seguirse usando ya en los ministerios y todo. Entonces, nosotros hemos tenido una pérdida de 647 millones que puede llegar a 920 según de acuerdo a nuestra estimación. Hasta el día al cierre, al 31 de diciembre. 647 al 31 de julio, eso es lo que hemos perdido a esa fecha. Y podría llegar al 31 de diciembre con una pérdida de 920 millones. Ministro. Nosotros, si llegamos a ratificar y a desembolsar esos créditos, vamos a tener asegurado el funcionamiento del Estado en general. Pero hay que recordar que debemos pasar ese proceso, porque si no, ¿qué es lo que pasa? O sea, a mí como ministro de Hacienda me pueden ratificar los 2.000 millones, pero si no me dan asignación presupuestaria de esos 2.000 millones, claro que no van a estar asegurados el dinero para las transferencias a la alcaldía, claro que no van a estar asegurados los sueldos de nuestros empleados públicos. Entonces necesitamos que los procesos se completen. Y ahora, yo creo personalmente, Nacho, que con la Asamblea Legislativa estamos teniendo un buen diálogo. Hemos establecido
con el presidente de la Asamblea Legislativa el siguiente mecanismo. El ministro de Hacienda se comunica con el presidente de la Comisión de Hacienda. Si el presidente de la Comisión de Hacienda no puede resolver algo, ¿ya?, en el diálogo, entonces va con el presidente de la Asamblea Legislativa y le dice: presidente, yo necesito que usted me ayude para que el diálogo resolvamos este tema, ¿verdad? Ya el presidente nos ayuda a hablar con las fracciones. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos de esta forma? Porque yo le decía el día sábado al presidente Ponce que hubieron algunos que se quejaban, que yo no me reunía poquito tiempo con ellos, que algunos me reunía más tiempo, que con algunos discutía algunas cosas y con otros no discutía otras cosas. Entonces yo le dije: yo quiero tener un canal de diálogo institucional. Ya está dicho. Ministro, y ese fue el mecanismo. Tenemos muy poco tiempo y varios temas, y lo voy a llevar yo, por favor, para poder irlo evacuando rápido. ¿Cómo se dio la tendencia en el último mes de IVA? Para saber, digamos, cuál es la tendencia de ingresos actualmente. Bueno, nosotros hemos perdido hasta esta fecha un 18% de los ingresos, Nacho. Pero, por ejemplo, ¿se comportó mejor julio que junio? Sí, se ha comportado mejor julio que junio. Hay que recordar que ya en el mes de julio ya hubieron un par de negocios que abrieron, pues, sin que estuviera autorizado. Y luego los decretos de cuarentena, ya ves todo lo que ha pasado. Yo no quiero hablar mucho para no friccionar el diálogo con la Asamblea, pero tú ya ves lo que ha pasado. Entonces hubieron negocios que abrieron y estos han facturado y han, por supuesto, generado IVA. Del 18.5% que se han perdido, hay 212 millones que corresponden a una disminución en el IVA en lo que va de la emergencia, y hay 250 millones que se han perdido del impuesto sobre la renta, que son nuestros dos más grandes fuentes de financiamiento en materia tributaria. Ok. De esos en el caso de las remesas, se componen los 647 millones, digamos. En el caso de las remesas, ¿cómo van? Yo con las remesas, Nacho, yo te quiero ser muy, muy sincero. Yo he asumido hace 4 días, entonces todavía hay muchísimos temas que yo estoy pendiente de hablar con mi equipo de trabajo. ¿Por qué, Nacho? Porque yo estoy enfocado en este momento en el tema de la emergencia por el COVID-19, porque los créditos se iban a perder. Entonces, el presidente, cuando me nombró, fue muy claro conmigo: ministro, usted se va a dedicar a toda la materia hacendaria, pero vayamos por target, ¿verdad?, para que vayamos logrando objetivo por objetivo. En este momento lo emergente era que el crédito no se perdiera y nos hemos metido de cabeza totalmente a eso. Hemos programado reuniones con el Banco Central de Reserva, con la Superintendencia del Sistema Financiero y con el Ministerio de Economía, para que vayamos abordando todo ese target de temas que todavía tenemos pendiente. De hecho, con el Fondo Monetario Internacional hemos programado, estamos gestionando ya tener una videollamada para empezar a ver cuáles son nuestras perspectivas fiscales, porque me decía el representante del fondo, a nosotros nos gustaría también, ministro, conocer cuál es su perspectiva en aquellos acuerdos de país que ya habíamos alcanzado con el anterior titular. Lo que yo les dije es que yo iba a ser muy honesto y muy sincero con ellos, y que los acuerdos que se llegan no son de titular a titular. Entonces, que evidentemente yo voy a mantener la visión de estabilidad macroeconómica y mantener la imagen de país con las calificadoras de riesgo. Tengo un minuto. ¿Cómo van las devoluciones? Que siempre es un tema que le interesa mucho a mis amigos televidentes. Bien, nosotros recibimos 229.000 devoluciones de declaraciones del impuesto sobre la renta que estaban sujetas a devolución. Nacho, nosotros, a pesar de la pérdida de ingresos que hemos tenido, hasta el momento ya devolvimos el 48% de esas asignaciones, es decir, 111.000 declaraciones del impuesto sobre la renta que nos solicitaron los contribuyentes. Hay que aclarar que el Ministerio de Hacienda, la ley del impuesto sobre la renta, habilita que nosotros tengamos 6 meses para devolver, pero nosotros estamos tratando de hacer lo más expeditos posibles. ¿Por qué? Porque sabemos que en este momento la gente lo necesita. En el año pasado, o el ciclo, digamos, históricamente las devoluciones de renta en el Ministerio de Hacienda se iniciaban en el mes de mayo. Por primera vez, nosotros iniciamos en marzo. A devolver el impuesto sobre la renta y vamos a continuar.
Solo en julio hemos pagado 2.5 millones de 18.621 casos de devolución que se nos presentaron al 30 de abril. Ok, se nos acabó el tiempo, ministro. Me hubiera gustado mucho más, pasó Nacho, rapidísimo el tiempo. Y de verdad voy a seguir con toda la disponibilidad para cuando tú me invites a tu programa, para que la población también tenga de manera clara cómo, estos temas hacendarios y económicos que, si bien como tú me lo decías, extracámara, para todos son difíciles, ¿verdad? Para nosotros mismos que estamos metidos de cabeza en este mundo hacendario, aún así hay cosas que son complicadas, pues no se entienden tan rápido, pero vamos a tratar de ser siempre lo más precisos y tratar de hablar con un lenguaje sencillo para que todos vayamos entendiendo sobre cómo se manejan los asuntos de las finanzas públicas del país. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Alejandro, muy amable por estar esta noche. Obviamente me gustaría mucho seguirte teniendo, creo que es un tema bastante importante y muchas veces preocupante para la población, porque obviamente depende cómo esté la hacienda, es como está el país. Gracias, muy amable, gracias a usted, amigo televidente. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pase muy buenas noches.